¿Innovar en la construcción es posible? En InnoInvest fomentamos la investigación, el desarrollo y la innovación en productos y servicios energéticos para la edificación. Todas las empresas extremeñas y del centro y alentejo portugués que forman parte de InnoInvest conforman un tejido empresarial fuerte, fruto de la cooperación transfronteriza que les permite ser más competitivas y mejorar los servicios que ofrecen a sus clientes y optar a nuevas contrataciones. La inversión en innovación es clave en un área en auge como es la rehabilitación energética. Esto no sería posible actuando de forma independiente. Sí es una realidad gracias a la colaboración entre centros de investigación y las empresas de la región Euroace. Actualmente, somos 15 entidades socias de Extremadura y Portugal. Para ser una empresa colaboradora, solo has de rellenar el formulario que encontrarás en el portal web innoinvestproject.eu. Así, podrás recibir formación gratuita en las áreas tecnológicas de InnoInvest, asesoramiento para implementar los servicios I+D+I en tu empresa y catálogo de servicios, o participar en la licitación para los prototipos creados por InnoInvest. Un escaparate céntrico para que los demandantes te encuentren cuando solicitan estos servicios de rehabilitación energética. Una oportunidad única para hacer crecer tu empresa. Estarás constantemente informado de las novedades. Unimos oferta y demanda en materia de construcción sostenible energéticamente. Tienes a tu disposición 40 centros de investigación en I+D en la región Euroace. Un estudio sectorial transfronterizo de capacidades I+D+I de los productos y servicios de 400 empresas. La plataforma InnoInvest para el asesoramiento y gestión energética de edificios. Hemos analizado 200 empresas y 750 edificios. Conocemos cuál es su demanda y analizamos cuáles de nuestras empresas asociadas pueden prestarles servicios. Estudios energéticos y un plan de empresa para 200 empresas. Realizaremos acciones de formación y capacitación para 100 empresas o 120 profesionales pertenecientes a InnoInvest. Crearemos 6 prototipos de reformas de edificios en los que podrás ser invitado a la licitación. Llegó el momento de innovar, de crecer, de construir juntos un futuro más fuerte para nuestras empresas y mejorar los procesos de construcción y edificación en materia de rehabilitación energética. InnoInvest impulsa el I+D+I en productos y servicios energéticos gracias a la cooperación empresarial. Únete. ¿Innovar en la construcción es posible? Innovar en la construcción energética es una realidad gracias a ti y a InnoInvest. Este vídeo ha sido cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER a través del programa Interreg V A España-Portugal POPTEC 2014-2020. Síguenos en redes sociales. Te esperamos. Entra ahora en nuestra web y forma parte de InnoInvest. Buenos días a todos. Mi nombre es Antonio Serrano, mi compañera es Inmaculada Álvarez. Somos socios de la consultora I+D Genu Project. Y vamos a desarrollar una jornada bajo el título de Desgravaciones fiscales y ayudas a la innovación, enmarcada en el ciclo de jornada de capacitación para la innovación en productos y servicios energéticos para la edificación. Este ciclo de jornada se enmarca en el proyecto InnoInvest. Ahora hablaremos de este caso, por ejemplo, de proyecto. Dar las gracias al clúster de la energía por contar con nosotros. Vamos a compartir una presentación. Como hemos dicho, la jornada se desarrollará en torno a 2 vertientes. Una relacionada con las ayudas a la innovación, a la I+D+I, y otra parte, una segunda parte, relacionada con las desgravaciones fiscales a la I+D+I.
comenzaremos la parte de financiación o de ayudas a la financiación, explicando cuál es el escenario en el que la financiación a la I+D tiene lugar, para después pasar a casos concretos de convocatoria o de proyectos financiados en el marco de la I+D+I. En primer lugar, en cuanto a escenarios de financiación de la I+D+I, hablaremos de cuál es el conjunto de políticas y estrategias, sobre todo que vienen de Bruselas, porque eso será el marco sobre el que nosotros podremos desarrollar nuestros proyectos y encontrar la financiación. En este caso, comenzaremos hablando de la situación que ha cambiado completamente el panorama económico de Europa y del mundo. Hablaremos de qué es el marco financiero plurianual, que son los programas de financiación habituales de 7 años que ha habido desde el comienzo de la Unión Europea. Posteriormente hablaremos del impacto que ha causado la pandemia en cuanto a las actividades económicas y cómo la Unión Europea ha generado un nuevo programa de financiación paralelo al marco financiero plurianual, el cual llamamos Next Generation Unión Europea. Hablaremos también de las estrategias políticas generales sobre las que se asientan estas políticas. Estas estrategias de financiación fundamentalmente son el Pacto Verde y la Agenda 2030 a nivel global, y hablaremos ya específicamente de la financiación a nivel nacional a través del Plan de Recuperación y Resiliencia y específicamente en Extremadura a través de las distintas estrategias de especialización inteligente. Bueno, en primer lugar, explicar que la financiación, los programas de financiación pública en la Unión Europea se enmarcan dentro de los denominados marcos financieros plurianuales. Son programas a 7 años donde la Unión Europea establece sus políticas. Acabamos de terminar hostia puta. Acabamos de terminar un programa plurianual 2014-2020 y ahora mismo está comenzando el programa 2021-2027. Si la financiación pública en los periodos anteriores venía siendo de en torno a 1 billón de euros, el impacto que ha causado la pandemia es una inyección económica de fondos públicos, en este caso a través de los fondos Next Generation, que supone doblar la capacidad financiera y de recursos públicos a disposición de las empresas, en este caso también para la I+D. Entonces, debemos darnos cuenta de que existen posibilidades ciertas de financiación de todo lo que tiene relación con la industria y la I+D. En este caso, el programa financiero plurianual para el marco 21-27 tiene unos objetivos muy concretos, que son lograr que Europa sea más competitiva, lograr una transición verde y baja en carbono, esto lo pondremos a lo largo de toda la jornada, lograr conexión de todos los territorios europeos, fundamentalmente a través de la movilidad y la eficiencia en los recursos de transporte, afrontar una Europa más social e inclusiva y acercar Europa a los ciudadanos. Si en los programas anteriores había una serie de ejes, fundamentalmente quien conozca fondos anteriores, el eje 1 se dedicaba a la I+D y el eje 2 a la competitividad, en este caso solamente son 5 los objetivos políticos, que son los que hemos enumerado anteriormente: Europa competitiva e inteligente, transición verde, etc. De los distintos fondos que forman parte de lo que llamamos financiación europea, el FEDER se orienta a los cinco tipos, a los 5 objetivos políticos, especialmente al 1 y al 2, es decir, a la competitividad empresarial y a la transición verde. El Fondo Social Europeo se orienta al objetivo más social y los fondos de cohesión se orientan a los objetivos 2 y 3 relacionados con la transición verde y la conexión. También existe un fondo de transición justa específicamente orientado a la transición climática, y los programas Interreg, que son, los pondremos a continuación también, que se centran en la gobernanza y en la seguridad a nivel europeo. Esos son los fondos habituales que tenemos conocimiento, FEDER, todos los fondos que ha habido hasta ahora, pero
con la pandemia, la Unión Europea ve la necesidad de incorporar fondos de financiación pública a la actividad económica. Entonces se crea Next Generation. Next Generation es un mecanismo excepcional, es decir, se prevé que no vuelva a haberlo, de ayudas de la Unión Europea, que tiene un carácter temporal y supone un presupuesto adicional al habitual de la Unión Europea. Y la característica fundamental, que quizás por eso tenemos ahora ciertos problemas de inflación, es que estos programas se financian no con impuestos, sino con emisión de deuda. Es la primera vez que la Unión Europea lanza deuda pública para financiar los programas públicos de financiación de I+D o de cualquier otro. Los fondos Next Generation se estructuran en dos tipos, en dos fórmulas. Una es de fondos directamente orientados a subvención, a fondos perdidos, y también la otra mitad, o sea, el 50-50, orientada a financiación, a través de préstamos. La canalización se realiza, a diferencia de los programas europeos habituales, en este caso se realiza a través de convocatorias nacionales y regionales. Una vez visto que hay unos fondos habituales para la financiación y unos fondos específicos que durante estos 2, 3, 4 años posteriores a la pandemia van a suponer una inyección adicional de dinero dentro de las convocatorias, vamos a explicar qué objetivos tienen estas futuras convocatorias o actuales. En primer lugar, tenemos que hacer referencia a qué es el Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo es una política que se orienta a impulsar la economía a través de la tecnología ecológica. No es que sea un programa, sino que es un plan de acción a nivel europeo donde se busca que Europa sea el primer continente climáticamente neutro. Es decir, que las emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 sean cero. Y que el crecimiento económico no tenga tanta relación con el uso de los recursos. Estamos ahora en un periodo donde hay recursos escasos y con este Pacto Verde Europeo, que quizá en su momento se vería como un brindis al sol, realmente la razón de este Pacto Verde Europeo no es tanto el ecologismo, sino realmente es una causa económica donde para crecer económicamente necesitamos no ser tan dependientes del uso de recursos. Necesitamos lograr una economía más circular y más verde. Este Pacto Verde Europeo se planea que movilice en torno al 1 billón de euros durante esta década. ¿Qué buscamos en este Pacto Verde Europeo? Bueno, pues hay un conjunto de acciones o de ámbitos donde actúa. Lo habitual, o sea, lo primero que se nos viene a la cabeza es el cambio climático, acción por el clima, conseguir una energía limpia, etc. Pero, por ejemplo, específicamente con respecto a este proyecto, se busca una renovación de los edificios en Europa, incorporando eficiencia energética. Esto lo llamaremos una ola de renovación. Hay otras políticas, como la política de la granja a la mesa, acortando los periodos de comercialización de los alimentos y consiguiendo que sean asequibles. También ahora estamos teniendo un problema con los alimentos. Lograr una movilidad sostenible, también. Todas estas políticas se lanzaron porque se veía efectivamente los problemas que estamos teniendo con los combustibles. Y bueno, economía circular, estamos hablando, transición ecológica e industria sostenible. Un apéndice de este Pacto Verde es el Pacto Europeo por el Clima. ¿Por qué hago referencia al Pacto Europeo por el Clima? Porque dentro de las actuaciones de este Pacto por el Clima está la de actuar sobre los edificios verdes. El 40% del consumo total de la energía de la Unión Europea se utiliza en el sector de la construcción y el 36% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero provienen de los propios edificios. Con este Pacto Europeo por el Clima la Comisión Europea busca, no a través de financiación directa, pero sí en el apoyo a las políticas y en la involucración de actores privados,
una ola de renovación para mejorar el rendimiento energético de los edificios en toda la UE. Todo esto es importante porque va a haber fondos a través de distintas herramientas para lograr esta renovación. Particularmente se pretende abordar con esta ola de renovación la pobreza energética y los edificios con peor rendimiento, la renovación de edificios públicos, también es otro nicho donde las empresas pueden actuar en colaboración con los agentes públicos, y la descarbonización a través de el segmento de calefacción y refrigeración. Quien esté interesado puede hacer uso del portal europeo Build Up, donde existen un montón de recursos a disposición de las empresas, tanto en formación como en utilidades. También es importante la información que provee el Observatorio del Parque Inmobiliario de la UE para conocer, pues, el desarrollo de las distintas regiones en relación al parque de vivienda. También he querido reseñar, por su relación con la construcción, otra política, otra iniciativa, también colaborativa, que es la nueva Bauhaus europea. En este movimiento se busca hacer una conexión de la vida cotidiana y de los espacios con los valores europeos. En este caso, el sector de la construcción o el urbanismo tiene mucho que hacer. De hecho, muchos de los proyectos de Nueva Bauhaus son colaboraciones entre ingenieros, diseñadores y arquitectos. Nueva Bauhaus es un movimiento asociativo en el que quien realmente tenga interés, creo que puede suponer un nacimiento de nuevas ideas por la hibridación de distintos sectores. Esas son las políticas europeas. Las políticas europeas también tienen un trasfondo global. Las Naciones Unidas lanzaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a conseguir en 2030. Son esta relación de 17 objetivos que se han ido incrementando en cada uno de ellos, y particularmente relacionados con el Pacto Verde y con la eficiencia energética en la construcción, podemos encontrar objetivos como agua limpia, saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, los que vemos ahí. Y esto también alargarlo directamente, Carmen, los meses que tuvimos de pandemia, no lo alargaron. Esto es relevante no solamente por las políticas europeas, que como vemos están enmarcadas también dentro de la denominada Agenda 2030, sino de cara a la internacionalización, puesto que las Naciones Unidas pretenden llevar estos objetivos, estos compromisos de llegar a objetivos a nivel global. Podemos hablar de África, Asia, América, donde todas las políticas públicas van encaminadas a estos objetivos. De lo global vamos a ir a lo más local. Este Next Generation se implanta en España como Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia España Puede. ¿En qué consiste? Bueno, pues estos fondos Next Generation, adicionales a los que ya existen de FED, de Fondos Sociales, etcétera, se estructuran en 4 ejes en España: transición ecológica, transición digital, igualdad de género, cohesión social y territorial. Esto es importante para saber dónde van a ir los fondos públicos. Todo lo que no esté aquí no va a existir de cara a una subvención. Ni, por supuesto, en el ámbito de la I+D. O sea, toda la I+D debe estar enfocada a la transición ecológica y la transición digital. Si no, no va a ser financiada por el sector público. Dentro de las políticas palancas del España Puede, del Plan de Resiliencia, encontramos esas 10 palancas que se van estructurando en distintas convocatorias. Y después, a nivel regional, es importante mostrar la estrategia de especialización inteligente. La estrategia de especialización inteligente se demostró como una estrategia válida en el anterior periodo operativo. A través de esta estrategia, la Unión Europea busca que las regiones se especialicen en determinadas áreas de I+D. En el caso de Extremadura, tenemos 5 grandes sectores económicos, como son agroalimentación, naturalmente,
salud, bienestar, industria cultural y turismo, transformación digital y transición ecológica, que a su vez son los sectores beneficiarios en último término, pero esta especialización inteligente hace referencia a que todas las políticas de I+D de la región deben estar encaminadas a esa especialización tecnológica y científica. Con lo cual, las convocatorias públicas que se realicen a través de la Junta de Extremadura o en Extremadura irán enfocadas a potenciar estos sectores. De modo que será interesante, por ejemplo, que contactemos con centros de I+D o equipos investigadores en estas áreas. Si nosotros trabajamos en el área de construcción, pues lógicamente Intromat puede ser un actor válido, la Universidad de Extremadura, lógicamente. O sea, debemos relacionar cuál va a ser nuestro partner en el ámbito de I+D público o simplemente que nuestra investigación vaya dentro de estos campos científicos y tecnológicos. De este modo conseguiremos más puntuación y seguramente sean elegibles nuestros proyectos, porque todo va a ir enfocado a esta especialización regional. Vamos a pasar ahora más concretamente a las oportunidades, o sea, las distintas convocatorias que existen, programas, etcétera. Lo anterior es relevante. Cuando nosotros leemos una convocatoria, muchas veces decimos que está mal hecha o que, bueno, esto no es lo que yo quiero hacer. Sería un buen ejercicio el analizar cuáles son las estrategias de los futuros años, porque si entendemos esas estrategias, veremos oportunidades para nuestras propias empresas o centros de desarrollo en los próximos años en torno a esas habilidades, a esos dominios científicos y tecnológicos y a las oportunidades o los retos sociales que nosotros deberíamos, por los que nosotros deberíamos apostar. Si hacemos eso, nos surgirán oportunidades de proyectos y oportunidades reales de financiación. Bueno, vamos a hablar en primer lugar del principal programa de I+D de la Unión Europea, Horizon. Ahí podemos ver cuál es el esfuerzo en I+D de las distintas áreas económicas del mundo, sin contar China ahora mismo. Como podemos ver, el 3,3% del PIB de Corea del Sur se orienta a la I+D, en comparación con un 1,3% de la Unión Europea. Entendemos que el programa Horizon es complejo, pero es la herramienta que tiene la Unión Europea, es la única herramienta que va a permitir que haya un escalado en la inversión en I+D dentro de Europa. Si vemos, la I+D tiene una relación directa con la riqueza económica. Sería conveniente que, si hay estructura, ahora explicaré algunas de las herramientas de Horizon, participar en este programa. A pesar del idioma, a pesar de las dificultades, es la única forma de acceder a financiación eficiente e interesante para la I+D. La estructura del programa, a diferencia de otros periodos operativos, está estructurada en tres pilares distintos. El pilar 1 de ciencia excelente, está más enfocada al área de científica, a las TRL más bajas, y al sector público o al sector investigador puramente. El pilar 2 está más enfocado a los desafíos. Es donde las empresas pueden realmente participar y además colaborar con los centros de investigación. Y el pilar 3 está estructurado más orientado a la innovación y también a ese apoyo a las empresas incipientes, sobre todo a través de la aceleradora del EIC, que sustituye al antiguo programa Instrumento PYME. Si vemos también, gran parte del presupuesto va dirigido al pilar 2. En el marco de ciencia excelente podemos resaltar tres tipos de iniciativas o áreas. La primera es el Consejo Europeo de Investigación, orientado al apoyo a largo plazo a investigadores. Investigadores, sobre todo centros de investigación, centros de I+D, universidades, etc.
También son muy conocidas las acciones Marie Curie, que tienen relación con los programas doctorales, movilidad, también en el ámbito científico. Y también en este pilar 1 existe un apoyo directo a las infraestructuras de investigación de las que son beneficiarios principalmente los centros I+D y universidades. El pilar 2, que es quizás el que más nos puede interesar junto con el 3, se estructura en torno a 6 clústeres, a 6 grandes retos. Lo podemos ver ahí: salud, lógicamente, cultura, creatividad, sociedad inclusiva, etc. Bueno, hay una serie de clústeres y sobre todo a nosotros el que nos puede interesar por la temática del proyecto es clima, energía y movilidad, ahora lo explicaremos. Y además, dentro de este pilar 2 existe una serie de fondos dirigidos a proporcionar asesoramiento a la propia Comisión Europea a través del Centro Común de Investigación. El clúster 5, vamos a centrarnos en ese clúster, está dirigido a clima, movilidad y energía. Concretamente, en el área de energía, las acciones se dirigen a proporcionar un suministro de energía sostenible, seguro y competitivo. Y a realizar un uso más eficiente y sostenible de la energía, específicamente en edificios, ciudades e industrias. Dentro de los objetivos, como vemos, eficiencia energética en edificios, industrias, comunidades y ciudades puede resultar de interés. Como he dicho anteriormente, Horizon Europe complejo para una pyme tradicional por sobre todo la elevada competitividad, más que elevada competitividad, la necesidad de una excelencia en los proyectos, la dificultad de acceso a información, no porque no exista, sino porque hay miles de convocatorias, con lo cual es necesario trabajar a largo plazo, y también por la necesidad en este pilar 2 de integrar consorcios transnacionales. Algunos ejemplos de proyectos relacionados con la construcción eficiente en Horizon. Pues, por ejemplo, NetUbier tiene como objetivo incrementar el rendimiento energético del edificio, estimulando el uso del BIM durante el ciclo de vida de la construcción. También BIMET tiene objetivo ampliar la agenda de formación BIM para apoyar la agenda de eficiencia energética en los edificios de la Unión Europea. Si vemos, esto nos puede dar una idea de las tendencias, en este caso en eficiencia energética, de uso de tecnología BIM relacionadas con la construcción y el diseño. Otros proyectos, pues bueno, los hay muy específicos relacionados con la gestión de calefacción frío, o simplemente también una línea muy importante, incluso dentro del H2020 o de Horizon ahora, es el trabajo sobre las habilidades en la construcción. Entonces, son posibles vías de colaboración, si bien en este caso en consorcio. Con respecto al pilar 3, que hemos identificado un poco con lo que antes era instrumento PYME, tenemos Consejo Europeo de Innovación, que es una especie de ventanilla única del programa Horizon para empresas más pequeñas, porque se pueden presentar individualmente. También hay una serie de... la Unión Europea lo denomina ecosistemas europeos de innovación, que son redes de innovación en torno a ciertos temas. Son redes abiertas, puede ser invitado, puede entrar, pueden realizarse convocatorias. Son una especie de clústeres donde se busca sinergia. No es que todos los actores estén en pie de igualdad, pero sí que son una especie de asociaciones informales a través de las cuales se puede acceder posteriormente a convocatorias. Y también tenemos el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, que integra, es parecido a los ecosistemas, integra centros educativos, empresas y centros de investigación. Particularmente con respecto al Consejo Europeo de Innovación, el European Innovation Council, es lo que anteriormente denominábamos instrumento PYME. En este caso hay dos instrumentos específicos. Una es la aceleradora EIC, donde se apoya a PYME individualmente para desarrollar y ampliar innovaciones. En este caso, la aceleradora es simplemente un portal donde puedes dejar tus datos y desarrolla un incipiente programa, plan de empresa, con incluso una videograbación, un elevator pitch.
A través de este programa se accede a asesoramiento, tutorización, acceso a inversores y lo que ofrece básicamente este programa son subvenciones de hasta 2,5 millones para el desarrollo de proyectos innovadores, o sea, innovadores revolucionarios, y además, a través del fondo EIC, la posibilidad de inversión directa de capital de hasta 15 millones de euros. También se ofrece la posibilidad de una combinación, es decir, a partir de una subvención a través del acelerador, se puede acceder a estos fondos de financiación o a través de lo que llamáramos Pathfinder, se puede acceder a fondos de financiación, incluso no participando en Horizon, bueno, o teniendo proyectos previos al programa Horizon a través de lo que llamaremos Pathfinder. Ahora lo explico. Si una empresa no tiene financiación a través del acelerador, pero obtiene una evaluación positiva, puede conseguir un sello, bueno, lo va a conseguir un sello de excelencia que le puede servir a nivel nacional. Y lo que he comentado, que hay un esquema Fast Track y un esquema Plugin. El esquema Fast Track, hay convocatorias que se llaman así, como hemos explicado anteriormente, hay una serie de clústeres, de asociaciones que van trabajando sobre diversos temas. Bueno, pues a partir de esas convocatorias, las empresas participantes pueden entrar dentro de la aceleradora directamente para acceder a la financiación. Es decir, no hay que entrar desde el inicio con un proyecto de aceleradora. Y también el esquema plugin lo que permite es que se parta de proyectos nacionales o regionales. Es decir, yo tengo un proyecto financiado por la Junta de Extremadura, vamos a poner un caso, y quiero obtener financiación a través del fondo de EIC. Bueno, pues puedo acceder a través de este esquema plugin. La herramienta Pathfinder es como se dice ahí, exploración de ideas audaces. Incluye sobre todo un TRL de 1 a 3, el grado de innovación de la tecnología, y las subvenciones vienen siendo de 3 a 4 millones de euros. La diferencia con respecto a la aceleradora es que en este caso lo usual es que haya al menos 3 países en los proyectos. ¿Cómo manejarse con el programa? Bueno, pues como hemos dicho, trabajar con Horizon busca, o sea, para obtener éxito es necesario trabajar a medio plazo mínimo. Como vemos, hay un programa Horizon, un programa operativo 21-27. Se realizan 2 planes estratégicos dentro del periodo y dentro de esos planes estratégicos se establece un programa de trabajo 2021-2022. Para llegar a las convocatorias con tiempo y con capacidad de éxito, es necesario que inicialmente veamos los planes estratégicos para tener idea de qué es lo que va a explicitarse en las convocatorias. A pesar de ello, la Unión Europea ha tratado de que el programa sea más simple y que haya más participación. El principal atractivo de Horizon es que se puede lograr una subvención del 100%. También se está tratando de simplificar la gestión a través del lump sum, es decir, de una justificación a tanto alzado. El objetivo es eso, que no suponga un exceso de carga. También, pero bueno, lo cual realmente que también nos vamos a ver una ventaja con respecto a convocatorias regionales, por ejemplo, o nacionales, donde la carga administrativa es superior. Por contra, sí que es necesario establecer convenios con otras organizaciones. También voy a hablar de LIFE, el programa de medio ambiente de la Unión Europea, que específicamente, aparte de lo que de lo que habitualmente se entiende por LIFE, relacionado con la naturaleza, biodiversidad, etcétera, una novedad que tiene este programa operativo es que se ha creado un subprograma de transición hacia las energías limpias, como podemos ver, de casi 1 billón de euros. ¿A qué se orienta esta transición hacia las energías limpias? Bueno, explicamos ahí los distintos subprogramas. Específicamente, el programa de transición a las energías limpias
es la base sobre la que se sentaba inicialmente el programa Intelligent Energy en el periodo 2007-2014, que posteriormente pasó a formar parte del sector de energía de Horizon 2020 y ahora viene aquí al programa LIFE. Ejemplo dentro de este ecosistema de programas de eficiencia energética dentro de LIFE. Bueno, pues tenemos casos como LIFE, Renatural CEP, orientado al desarrollo de edificios de consumo de energía casi nulo con baja huella de carbono. My Building is Green pretende aumentar la resiliencia climática de los edificios de educación y servicios de atención social mediante implementación de soluciones basadas en la naturaleza como prototipos de adaptación climática y mejora del bienestar de los inmuebles. Bueno, utilización de domótica, aplicación de medidas de eficiencia energética en edificios. Como vemos, este tipo de programas son más operativos, o más orientados a construcción real de aplicaciones, aunque sean prototipos, que los programas Horizon, que están más enfocados al desarrollo tecnológico. Es otra de las herramientas con las que podemos contar, y la financiación, en este caso, no en el resto de sus programas de LIFE, donde habitualmente es un 60%, pero en el caso este de transición energética llega al 95%. También quería hablar de Erasmus+. Al igual que hemos dicho que en Horizon se contemplan acciones de capacitación, siempre me gusta hablar de Erasmus, que es el programa de Educación, Formación, Juventud y Deporte de Europa, primero por la gran cantidad de fondos públicos que ofrece y también por las posibilidades que nos ofrece a la hora de complementar nuestras actividades de I+D. Fundamentalmente incorporando innovación educativa, innovación a nuestros equipos o desarrollando nosotros mismos el conocimiento educativo. En este caso, particularmente interesante nos resultará el ámbito de educación superior y el de formación profesional. Habitualmente se habla de Erasmus como un programa de becas para viajar al extranjero. No es eso. Efectivamente, eso es lo que más conocemos por el ámbito universitario, pero al igual que el programa Horizon se estructura en 3 pilares, o vamos a llamar acciones clave, donde la primera efectivamente tiene relación con las movilidades de personas para el aprendizaje, pero existe una acción 2 y una 3. La segunda es cooperación entre organizaciones e instituciones, donde ahí como ejemplo se nos comenta que cerca de 25.000 proyectos de asociación han reunido a centros escolares, institutos de formación profesional, centros adultos y empresas. Creo que en este ámbito se puede hacer bastante para incorporar conocimiento, bien desarrollándolo nosotros mismos o incorporando actores a través de pequeños proyectos donde suministrarnos de profesionales o de nuevo conocimiento provenientes de otros centros europeos. Ejemplos de proyectos Erasmus. Bueno, he puesto ahí LIFE. Ejemplos de proyectos Erasmus. Por ejemplo, el principal Construction Blueprint es un desarrollo de competencias profesionales en la industria de construcción. Heisenberg está relacionado con la construcción, diseño y gestión de edificios de madera de gran altura, sostenible, etc. Si vemos, se puede llegar realmente a encontrar conocimiento muy específico que pueda ser aplicable a nuestra empresa. Esa es la parte de grandes fondos europeos, pero los fondos europeos también se aplican, o programas europeos, los fondos europeos se aplican a nivel regional y nacional. Vamos a hablar específicamente del más relevante, que es FEDER, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El objetivo de este fondo es fortalecer la cohesión económica-social en la Unión Europea. Por esta razón, Extremadura también tiene una ventaja con respecto a otras regiones. La ventaja es que somos menos desarrolladas. Esa es la ventaja que tenemos. Con lo cual, un proyecto financiado con FEDER en Madrid puede ser financiado con un 50%, mientras aquí en Extremadura se financia al 85%. Vemos ahí un pequeño mapa de Europa, de parte de Europa,
donde vemos que Extremadura efectivamente pues, es zona menos desarrollada. Las áreas prioritarias del FEDER, pues gran parte de los fondos de I+D a nivel nacional provienen del FEDER, gran parte. Básicamente tenemos Horizon a nivel europeo o trabajando a nivel europeo, y tenemos FEDER a través de los distintos organismos administrativos que ahora vamos a ver. Estos son algunos de los organismos. No solamente, o sea, FEDER básicamente se ejecuta a través de programas operativos bien regionales, bien plurirregionales. Los regionales son dependientes de las comunidades autónomas, en este caso la Junta de Extremadura, y los plurirregionales, por ejemplo, en este caso, dependen tanto de los ministerios como de CEDETI en el caso de I+D, Cámara de Comercio de España en casos más relacionados con la competitividad, el ICE en ámbitos relacionados con la internacionalización, IDAE, ámbitos relacionados con la energía, etc. También señalo ahí a Extremadura Avante como, no exactamente como organismo intermedio, pero sí como ejecutor de política FEDER por parte de la Junta de Extremadura. ¿Ejemplos de FEDER? Bueno, pues FEDER, a diferencia de los programas europeos, donde hay una postulación a través de convocatorias abiertas de proyectos, FEDER es similar. Todas las convocatorias que podemos ver de la Junta de Extremadura, muchas son financiadas con FEDER, fondos sociales, etc. En ese caso, hay una convocatoria pública para que las empresas presenten propuestas que se alineen con esos objetivos. Pero también los organismos intermedios pueden presentar sus propios proyectos, como son Innocámaras, por ejemplo, o TIC-Cámaras, donde son ejecutores de fondos FEDER. Los fondos FEDER pueden ir directamente a las empresas o a los organismos, o pueden ir a los organismos intermedios para proveer de servicios a las empresas. Entonces, toda la serie de servicios, por ejemplo, la Red PAE, está financiada con fondos FEDER o distintos programas, como podemos ver ahí. Bueno, yo aquí destaco los programas de las cámaras de comercio porque son bastante simples a la hora de ejecutarse. Habitualmente hay una participación en dos fases, donde en la primera fase la entidad prestataria, bien la Cámara de Comercio o personal independiente, ofrece un servicio de diagnóstico, un acompañamiento a la empresa, y en una segunda fase la entidad ofrece una subvención directa para la implementación de lo que anteriormente se ha dicho. Yo tengo conocimiento que efectivamente el programa Innocámara ha permitido financiar, por ejemplo, la participación en propuestas de I+D, sino directamente el desarrollo de alguna acción relacionada con la protección industrial o similares. También dentro de FEDER es interesante hablar de cooperación territorial. Aparte de los programas operativos a nivel nacional o plurirregional y los programas operativos regionales, existen programas operativos, vamos a llamar programas operativos interregionales. Interregionales quiere decir entre distintas regiones, por ejemplo, Extremadura y otras regiones. Esto se estructura a través de lo que se denomina Interreg en 3 niveles, A, B y C. El nivel A es a nivel europeo. El programa Interreg Europe, Interreg A, trabaja únicamente con entidades públicas y administraciones públicas para diseñar proyectos de colaboración que tengan una aplicación directa en los fondos FEDER. Es decir, 4 regiones europeas comienzan a trabajar sobre la eficiencia energética en construcción, desarrollan una serie de conocimientos, pero todo está enfocado a después modificar los fondos FEDER, las convocatorias públicas financiadas a través de FEDER, para obtener mejores rendimientos. En el caso de Interreg B, Interreg SUDOE es nuestra región. SUDOE comprende España, Portugal y sur de Francia. Pues bueno, se realizan proyectos en colaboración. Ahí sí que está permitida la participación de entidades privadas. Interreg C, que el caso más claro es este propio proyecto InnoInvest,
Son proyectos, en este caso, OCTEP es el programa operativo de cooperación transfronteriza España-Portugal. Pues igual, hay programa España-Francia o, bueno, en distintas regiones. El objetivo es abordar desafíos comunes. En el caso, por ejemplo, de Extremadura, se ha creado una eurorregión con la zona centro y el Alentejo portugués por las similares características demográficas económicas de la región. Con lo cual, los proyectos desarrollados a través de Interreg PostTEP tienen una similitud en cuanto a los objetivos. ¿Ejemplos de cooperación territorial? Bueno, pues InnoInvest, por ejemplo, que tiene como objeto buscar impulsar la I+D+I empresarial en productos y servicios energéticos relacionados con la construcción. Pero bueno, tenemos ahí distintos proyectos relacionados con el ámbito de la rehabilitación de edificios, etc. También una pincelada sobre el otro gran programa de cohesión, que es el Fondo Social Europeo. Ya que hemos hablado de formación a través de Erasmus, pues bueno, decir que el Fondo Social Europeo Plus, nuevo, integra a 4 instrumentos anteriores, que es el Fondo Social Europeo anterior, relacionado con la formación. También hay muchas convocatorias públicas relacionadas con el Fondo Social Europeo y el Fondo FEAD, Iniciativa de Empleo Juvenil y así. Simplemente, pues bueno, al igual que en los fondos FEDER, en el Fondo Social Europeo existen otra serie de organismos intermedios, en este caso, a destacar, Fundación Biodiversidad, que trabaja en el ámbito de medio ambiente, efectivamente, pero también con bastantes líneas relacionadas con la eficiencia energética, etc. Igualmente, el SEPE, CSI, Red.es son gestores intermedios de Fondo Social Europeo. Pasa mi compañera Inma con las ayudas nacionales del CEDETI. Bueno, ahora hemos estado viendo qué se financia, cómo lo podemos financiar a nivel europeo y ahora vamos a ver algunas ayudas, las más características y estables que hay de ayudas de financiación de I+D, tanto nacionales como regionales. Hay muchísimas más porque convocatorias hay muchas y sobre todo en este periodo de los próximos 2-3 años con los fondos Next Generation van a salir convocatorias que van a ser exclusivas de este periodo y que actualmente no sabemos en qué condiciones van a salir. Por eso hemos elegido, me parece que son 4, que son las más estables y conocidas para financiar la I+D a nivel, bueno, para las empresas españolas, tanto a nivel regional como a nivel nacional. A nivel nacional, pues la más característica de todos son los proyectos I+D de CEDETI, que es una ayuda que tiene como objetivo financiar proyectos de I+D desarrollados por empresas y destinados a la creación y mejora significativa de un proceso productivo, un producto o un servicio. Los beneficiarios son empresas y es una convocatoria que está abierta todo el año. A lo largo de todo el año tú puedes presentar proyectos en cualquier momento. Esta ayuda es parcialmente reembolsable y existen 2 modalidades, un proyecto de I+D individual, presentado por una única empresa, o de cooperación nacional, que tiene que ser en consorcio de un mínimo 2 empresas y un máximo de 6. Estas empresas tienen que ser autónomas entre sí. La característica de estas ayudas es que en Extremadura en concreto, como ha explicado Antonio anteriormente, por tener la cobertura FEDER que tiene Extremadura, puede llegar hasta el 85% del presupuesto que se ha aprobado. La parte que hay que devolver es un préstamo que se puede elegir si lo devuelves en 10 o 15 años y tiene entre 2 y 3 años de carencia según la duración del proyecto. Tiene un tramo no reembolsable que está entre el 20 y el 33% de la ayuda, en el caso de Extremadura está en el máximo, en el 33%, y a la firma del contrato con CEDETI recibes un anticipo de hasta el 35% de la ayuda con un límite de 250.000 euros y no te exigen garantías adicionales, más allá de las que has tenido en el proceso de evaluación del proyecto. La empresa debe aportar pues, un 15% del presupuesto del proyecto, que es la diferencia del 85% que aporta la ayuda. Las características de estos proyectos es que tienen que tener un presupuesto mínimo elegible de 175.000 euros y la duración está entre 12 y 36 meses, no puede ser de menos de un año ni de más de 3. Entonces, y no restringe el sector de la tecnología que se vaya a desarrollar o a implementar.
Pues ejemplos, por ejemplo, de proyectos financiados en esta convocatoria, pues, por ejemplo, de investigación y desarrollo de un nuevo sistema de medición basado en videometría, la ha presentado una empresa que se llama Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo de Estudio. Otro, por ejemplo, diseño y desarrollo de una herramienta para análisis visual de emplazamiento fotovoltaico mediante tratamiento de imágenes tomadas con drones. Bueno, hay muchísimos. En el ámbito, la verdad es que de las últimas convocatorias que han salido, hemos intentado buscar alguna extremeña y no hemos encontrado de temas de construcción y eficiencia energética. Pero sí que tenemos pues algunas que son sobre todo de agroalimentarias, que es verdad que es lo que más hay, que tenemos, pues, por ejemplo, uno de Bodega López Morena, que es potenciación de precursores de uva para la mejora de la tensión superficial y estabilidad de las burbujas en cava. O uno último de la linología, que era de reducción selectiva de vinos. CDTI tiene otra línea que es para proyectos innovadores, que bueno, los resultados están más próximos al mercado, y esta línea apoya proyectos de carácter aplicado muy cercanos al mercado, con riesgo tecnológico medio o bajo y un corto periodo de recuperación de la inversión. Entonces, también los beneficiarios son empresas, igual que la anterior convocatoria está abierta todo el año. También es una ayuda parcialmente reembolsable, lo que pasa que, como veremos, el tramo no reembolsable es mucho menor que en los de I+D. El proyecto tiene una modalidad única que es individual. Igualmente, la ayuda puede llegar al 85% del presupuesto. La devolución igual, son en préstamos que eliges entre 10 o 15 años y solamente tiene un año de carencia. El tramo no reembolsable es mucho menor, de entre el 2 y el 5% de la ayuda, y el anticipo es del 35%, igual que en el caso anterior, pero te pueden dar de anticipo hasta 400.000 euros sin exigencias de garantía y llegar hasta el 75% de la ayuda concedida con un aval. Igualmente, la empresa debe aportar el otro 15% con fondos y recursos propios. Las características del proyecto son similares, el presupuesto mínimo son de 175.000 euros, pero en este caso la duración puede ser de 6 meses hasta 18. Y igualmente al anterior no existe una restricción en cuanto al sector o la tecnología a desarrollar. Pues igual, proyectos de innovación de CDTI pues pueden ser diseño e industrialización de viviendas modulares para su producción industrial serializada, o mejora de las prestaciones de los pavimentos, que lo ha desarrollado la empresa Fenollar. Ahora vamos a ver los proyectos que seguramente, que casi todos conocéis, que son los proyectos que lanza periódicamente la Junta de Extremadura. Recientemente se ha resuelto la última convocatoria, que salió a finales de 2020, y este año está prevista que salga la nueva, pero bueno, como estamos en un periodo de transición entre el programa operativo 2014-2020 y el 21-27, pues está ahí que no se sabe muy bien cuál va a ser la fecha en la que se lance la convocatoria. Pues esta convocatoria está orientada a financiar proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental que se realicen en la comunidad autónoma extremeña. Los beneficiarios son empresas y la convocatoria es concurrencia competitiva con un plazo de presentación. Como sabéis, se publica en el DOE las bases reguladoras, posteriormente la convocatoria, y dan un plazo para presentar proyectos. La ayuda es subvención y hay 4 modalidades. Hasta ahora siempre ha habido 4 modalidades. Proyectos de I+D realizados por una única empresa que no sea de base tecnológica ni startup. Proyectos de cooperación realizados por una agrupación de empresas y que tienen que contar con un organismo, una universidad, un centro de investigación público-privado. Proyectos de I+D para empresas de base tecnológica. Estas empresas deben de poder acreditar que son empresas de base tecnológica para optar a esta línea. Y la modalidad 4 son proyectos realizados por microempresas o startups. Dependiendo de la calificación del proyecto, si es investigación industrial o desarrollo experimental, tendrán más o menos ayuda. Las ayudas pueden ir desde una pequeña empresa con un proyecto de investigación industrial que te financian hasta el 70%, a lo mínimo que te pueden dar, que es que sea considerado desarrollo experimental y que la solicitante sea una gran empresa, y entonces vas a tener solamente un 25%. Las características en función de las modalidades son: en la modalidad 1, el mínimo del proyecto es de 15.000 euros. Esto es en la última convocatoria que ha salido, la siguiente pues puede cambiar algo. El mínimo es de 15.000 euros y tiene un máximo de 350.000 si la solicitante es una pyme, o de 750.000 para el caso de grandes empresas. En la modalidad 2, mínimo de 100.000, máximo 750 para una agrupación solo de pymes, hasta 1 millón de euros
para aquellas agrupaciones en las que participe una gran empresa. En la modalidad de base tecnológica, el mínimo es de 15.000, máximo 450.000, y para las startups un mínimo de 15.000 y un máximo de 85.000. La duración normal de estos proyectos es de hasta 24 meses. La última convocatoria salió de 18 porque como era final de periodo, no podían ejecutar los fondos más allá de esos 18 meses. En este caso, los proyectos sí que tienen que estar alineados con la estrategia de investigación e innovación para la especialización inteligente de Extremadura, la RIS3, que son los sectores que anteriormente explicó Antonio y que están en la transparencia anterior por si les queréis echar un vistazo. Proyectos que no estén enmarcados en estas líneas no son financiados en esta convocatoria. Ejemplos de proyectos financiados, hemos cogido algunos de las últimas convocatorias que han salido. Pues, por ejemplo, investigación de un sistema olfativo artificial para la detección de fugas y control medioambiental de HTF en plantas termosolares, desde la empresa Ductoluz. O investigación sobre la valorización de los finos procedentes de biomasa forestal como materia prima natural para la obtención de biocidas alternativos a los pesticidas comerciales. Como veréis, pues hay muchísimos proyectos, muchas empresas que conocemos que han tenido financiación en esta convocatoria. Por último, queremos hablar, no es tanto I+D, es más innovación o modelo de negocio, pero hemos querido traer la convocatoria de NOTES porque está actualmente abierta. El periodo se abrió el 20 de mayo y cierra el 5 de julio. Esta convocatoria es de CEDETI, es concurrencia competitiva, tiene plazo, como hemos dicho antes, y apoya la creación y consolidación de empresas de base tecnológica. ¿Qué es el aspecto más relevante en las propuestas apoyadas en esta línea? Pues contar con una estrategia de negocio basada en el desarrollo de tecnología propia. La tecnología debe ser el factor competitivo y diferencial de la empresa. Y la empresa se basa en esta creación de tecnología para ofrecer servicios. La subvención puede llegar hasta el 70% del presupuesto de la actuación, con un importe máximo de 250.000 euros. El proyecto mínimo tiene que ser de 175.000 y la duración de 1 año a 2 años. Igual que en las anteriores de CEDETI, no existe restricción al sector o a la tecnología. Lo único lo que hemos dicho, que sí que esta convocatoria es para modelos de negocio que se basen en el desarrollo de tecnología para ofrecer servicios a terceros. Pero no puede, no puede ser un modelo de negocio basado en servicios que no lleven tecnología propia. Ejemplos de Neotec no he encontrado así recientes, en extremeños hay, BioBee Technology, por ejemplo, es una empresa extremeña que obtuvo un Neotec, pero recientes no he encontrado ninguna. Bueno, por ejemplo, pues mira, tenemos esta que es batería modular, 100% recargable, refabricable y reutilizable de Exit2Go Solution, o esta empresa de Stansol Energy que tiene un proyecto que es estructura fotovoltaica en instalaciones flotantes. Ahora hemos finalizado lo que es la parte de qué se financia y cómo lo podemos financiar. Si os parece, podemos dar la opción, si alguien tiene alguna duda o quiere preguntar algo o comentar algo, antes de empezar con la segunda parte, que son las desgravaciones fiscales. Así que si alguien tiene alguna pregunta o quiere puntualizar algo, lo que sea, pues ahora mismo estamos abiertos a responder. Hola. Hola. Nada, yo quería solamente comentar que a veces, sobre todo las pequeñas empresas, nos vemos en la complicación que hay sobre lo que es innovación y lo que no lo es. Sí. Normalmente las administraciones públicas, sobre todo, parece que tienen una fijación que solamente admiten la innovación que tiene componente, no sé si decir digital o electrónica. Nosotros estamos trabajando en innovar en los sistemas de reparto de la biomasa, en lo que es un diseño comercial puro, pero que conlleva innovación y, vamos, ya me da por vencido. No soy capaz de encontrar fuentes de financiación porque todo tiene que ser o lleva algo, no sé cómo decirlo, digital o informática o en fin. Sí, que tenga cacharreo, como se suele decir. Es muy complicado, vamos, yo me da por vencido, que vean que, como yo siempre digo, el que inventó la comida a domicilio con un teléfono cambió la forma hasta de la sociedad y fue una innovación, pero lamentablemente la administración eso no lo considera innovación.
Es que por eso hemos expuesto la parte de escenario o de políticas estratégicas, porque efectivamente todo el dinero público va enfocado a política. Si algo no está en esa política, no va a ser financiable. Aquí hay dos cuestiones. Primera, ¿qué es I+D+I? O sea, ¿qué es investigación? ¿Qué es desarrollo y qué es innovación? Que lo vamos a ver a continuación porque es muy importante muy a la hora de importante. aplicar la fiscalidad por actividades de I+D en la base. Si eso no lo cumple, todo lo demás no tiene sentido. Efectivamente, eso ahora hablará Isma. Y la otra cuestión es que entre dentro de las políticas. Hemos visto que CEDETI no obliga a que la tecnología o la innovación esté dentro de determinadas áreas porque es un organismo nacional. Sin embargo, la Junta de Extremadura en las convocatorias I+D obliga a que las actuaciones estén dentro del marco de la RIS, de la Estrategia Regional de Especialización Inteligente. En este caso, no conozco muy bien cuál es la temática, pero efectivamente hemos dicho desde el inicio que hay 4 grandes estrategias a nivel europeo. La transformación digital, la transformación sostenible o el Pacto Verde, la Europa social y el desarrollo territorial. Y es que sobre eso es sobre lo que van las políticas públicas, porque son los retos, los recursos son escasos y es donde quiere apostar los gobiernos el dinero público. Nuestro proyecto entra sin problema ninguno, porque me dedico a biomasa, entra sin problema ninguno, vamos, prácticamente en las 4 líneas, prácticamente, ¿vale? El tema es, repito, que el concepto de innovación, o soy yo el que no lo tengo claro, o simplemente yo en parte creo también que hay una asociación de ideas entre innovación y tecnología que yo desde luego no estoy de acuerdo. Esa es mi opinión, no estoy de acuerdo. Yo no conozco muy bien el caso, pero quizás en vez de orientar la financiación, o sea, la búsqueda de financiación hacia las convocatorias de I+D+I, bueno, pues yo iría, por ejemplo, a Fundación Biodiversidad, o sea, hacia otros fondos que trabajen en otros aspectos. Pero ya digo que no conozco muy bien cuál es el ámbito, bueno. Pero innovación es, por ejemplo, el programa Erasmus, es innovación educativa. Entonces, efectivamente, y además, por experiencia, hay más comprensión a nivel europeo que a nivel regional. O sea, porque, bueno, hay más casuística, tiene que haber más intercambio y, bueno, siempre del intercambio, de la colaboración, surgen conceptos más abiertos. Quizá en Extremadura somos un poco rígidos en la aplicación de algunas políticas. Pero bueno, esto bueno, es voy a ver ahora más acotada, es mucho más acotado el sector de la I+D regional que a nivel europeo, porque bueno, pues lo que hemos dicho, esto va de lo grande, de lo abstracto a lo muy concreto. Entonces, aquí en Extremadura pues se han decidido pues a través de las consultas que se hicieron en su día para la RIS3 bueno, pues el plan que hayan presentado ahora para hacer la nueva RIS del periodo 21-27. Entonces, el problema, si está dentro de las temáticas que la RIS, en el caso regional, financia, el tema supongo que será la formulación, cómo se plantea o hasta qué punto se argumenta esa innovación o esa investigación o ese desarrollo. Siempre que tú lo valides y lo contrastes con que es algo nuevo en el mercado, que no existe y lo puedas evidenciar con el estado del arte, no debería debería de poderse probar que sí es I+D o innovación. Si no se prueba por ese lado, claro. Innovación realmente es una transferencia, no digo tecnológica, tecnología es todo. Tecnología es una innovación en proceso. Eso es depende de las convocatorias y qué es lo que busque. Voy a esperar a ver tu compañera cómo define esto, porque quizás dándole la vuelta a la idea, a lo mejor soy capaz de encajarla. Sí, bueno, yo creo que le podemos dar una vuelta. Ahora lo verás que voy a poner es la definición tal cual que existe dentro de, bueno, está recogida en la ley del impuesto de sociedades, que no es la más bonita de las leyes, pero ahí es donde se recoge porque es la que vertebra los informes motivados
vinculante, que es lo que te da la seguridad jurídica en el caso de aplicación de deducciones y bonificaciones. Entonces lo vamos a ver ahora, y en torno a esa definición es con lo que tú tienes que argumentar como estado del arte en un proyecto para calificarlo como investigación, desarrollo e innovación tecnológica. De todas formas, pasamos si nadie quiere preguntar nada más, pasamos a las desgravaciones fiscales y lo vemos. Pues desgravaciones fiscales por actividades de I+D. No sé si ahora. Vamos a ver 5 puntos. Lo que son las bonificaciones a la cotización a la seguridad social por personal investigador, las deducciones fiscales por actividades de I+D+I, los informes motivados, que es lo que te da la seguridad jurídica a la hora de aplicar esas bonificaciones o deducciones, el sello PYME innovadora, porque te permite compaginarlas las dos, y el Patent Box, que es otra deducción, otro instrumento fiscal para beneficiarte por las actividades de investigación que haga una empresa. En primer lugar, las bonificaciones. Las bonificaciones a la cuota empresarial de la cotización de la seguridad social por personal investigador adscrito en exclusivas a actividades de I+D+I son un incentivo no tributario y está ligado a la contratación y el mantenimiento del empleo, exclusivo en actividades de I+D. Está regulado por el Real Decreto 475/2014 del 13 de junio sobre bonificaciones en la cotización a la seguridad social por personal investigador, y tiene las siguientes características. Establece una bonificación directa del 40% de las aportaciones empresariales a la cuota a la seguridad social por el personal investigador. Este personal tiene que estar dedicado su tiempo el 100% a actividades de I+D+I, o un mínimo del 85%, siempre que el 15% restante esté dedicado a actividades de divulgación de esa actividad de I+D, a formación o similares. El objeto de este incentivo son trabajadores que están dados de alta en los grupos 1, 2, 3 y 4 de cotización del régimen general. Son plenamente compatibles las bonificaciones con las deducciones fiscales en el caso de ser pyme innovadora, y en el resto de organizaciones pueden coexistir siempre que no se apliquen sobre el mismo personal. Una persona que es pyme innovadora, puedes aplicar sobre esa persona deducciones fiscales por actividades de I+D y bonificaciones a la seguridad social, y en el caso de que no seas pyme innovadora, puedes aplicar a las dos, pero no sobre las mismas personas. Y cuando se bonifiquen a la cuota más de 10 investigadores, se debe de aportar un informe motivado vinculante que lo emite el Ministerio de Ciencia e Innovación. Si es menos de 10, lo puedes aplicar directamente sin tener que pasar este trámite. Las deducciones fiscales por actividades de I+D. Las deducciones fiscales son por proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. No van como en el anterior caso, que es por la actividad en general que realiza una persona en una empresa. Estas van acotadas a un proyecto. Y es uno de los instrumentos que utiliza la Administración General para fomentar la I+D+I empresarial, y es por la vía de reducción del impuesto de sociedades. Se materializa, como he dicho, en la deducción en el impuesto de sociedades por actividades de investigación, que se recogen en el modelo 200 que todas las empresas presentamos ahora en julio. Pues en la página 17 del modelo 200 están recogidas estas deducciones. Las regula la Ley 27/2014 de 27 de noviembre de Impuestos de Sociedades. En su capítulo 4, en el artículo 35 están las medidas que regulan las deducciones, y en el artículo 39 las normas de aplicación. Ahora es lo que le comentaba antes a Rosendo. En esta ley se detalla qué es lo que consideran investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Está regulado en el artículo 35 de la ley, y te dice: para investigación se considera investigación la indagación original y planificada que persiga descubrir nuevos conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico y tecnológico. Entendemos que es un desarrollo la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento científico para la fabricación de nuevos materiales o productos, o para el diseño de nuevos procesos o sistemas de producción, así como para la mejora tecnológica sustancial de materiales, productos, procesos y sistemas preexistentes. Y entendemos que hacemos innovación tecnológica cuando realizamos una actividad cuyo resultado sea el avance tecnológico en la obtención de nuevos productos o procesos de producción o mejoras sustanciales de los ya existentes.
Se consideran nuevos aquellos productos o procesos cuyas características o aplicaciones desde el punto de vista tecnológico difieran sustancialmente de las existentes con anterioridad. ¿Qué implica la investigación y el desarrollo? La investigación y el desarrollo es una novedad objetiva, es un avance científico y tecnológico para el sector de conocimiento del que estemos hablando. Implica que tiene muchísima incertidumbre y hay un alto riesgo a la hora de llevar a cabo estas actividades. Cuando hablamos de innovación es una novedad subjetiva, es un avance tecnológico para una empresa en concreto, no tiene por qué ser un avance para el sector o para otras empresas. Esto se recoge en la ley y lo ponemos aquí porque si tu actividad no está catalogada en ninguno de estos puntos, ni puedes pedir financiación a la I+D+I, ni puedes aplicar ningún tipo de deducción, bonificación, patent box o cualquier otro incentivo fiscal, porque esta es la base, que tu actividad sea catalogada en uno de estos tres puntos. Entonces, las deducciones fiscales, para hacer la base de cálculo de deducciones, está constituida por el importe de los gastos de I+D o de innovación tecnológica que están específicamente individualizados por proyecto. Como hemos dicho anteriormente, la deducción fiscal solo se aplica a proyectos. La base de la deducción se minora en el importe de la subvención recibida. Es decir, si tú ese proyecto de I+D lo has financiado con una convocatoria, tienes que restar la ayuda que te han dado. A ver, ¿qué me pasa? ¿Qué porcentajes se pueden deducir? Pues en un gasto general del proyecto, si es I+D es el 25%, si es innovación tecnológica un 12%. Si hay investigadores cualificados con dedicación exclusiva a I+D, a ese 25 le sumamos un 17 y tenemos hasta un 45%. Para las inversiones en inmovilizados tangibles e intangibles tenemos un 8%. Y esta fórmula, que la voy a explicar ahora mismo, es para cuando tú tienes un año intensivo en I+D, pues tú vienes, por ejemplo, tú vienes haciendo I+D, tienes un gasto medio de unos 150.000 euros. Pues ese gasto medio es un 25% de aplicar en las deducciones. Pero si por algunas circunstancias hay un año que tienes proyectos más grandes o que inviertes más dinero en I+D, esa inversión extra que está por encima de la media de lo que tú has venido realizando años anteriores, le puedes aplicar hasta un 45%. Esto es un poco enrevesado y por eso hemos puesto dos ejemplos para que veáis cómo se aplica a grosso modo. Entonces, por ejemplo, hemos cogido el ejemplo de una empresa que va a realizar un proyecto y que los gastos de I+D y que los gastos en los que incurre durante el ejercicio 21 han sido los siguientes. Tiene un gasto de personal de 145.000 euros, de los cuales 60 son de un ingeniero que está dedicado al 100% al proyecto. Luego va a necesitar subcontratar a para realizar una parte de investigación a una universidad por un importe de 55.000 euros. Va a contratar a una empresa de laboratorio para una serie de servicios de análisis de 20.000 euros y tiene un coste de material de 6.000. Entonces, va a tener un gasto total de I+D+I en el 21 de 26.000 euros. De 226.000 euros, perdón. Entonces, vamos a poner dos escenarios. Uno, que se va a considerar que es el primer ejercicio fiscal donde se realizan actividades de I+D+I deducibles, y otro escenario en el que la empresa viene realizando actividades de I+D+I durante los años previos y tenemos que tener en cuenta entonces la media de gasto de los 2 años anteriores, que en este caso vamos a poner que durante los ejercicios 19 y 20 ha tenido un gasto medio de 180.000 euros. Entonces, para el primer caso, Para el primer caso, el escenario 1, que es el primer año que deduce actividades de I+D+I, pues va a tener una deducción en su cuota del impuesto de sociedades de hasta 105.120.000 euros y en el escenario 2 de 74.520. Ahora os voy a explicar detenidamente cómo se hace el cálculo en cada uno de los casos. Vamos al escenario 1, que es el primer año que hace actividades de I+D. Pues para la base de cálculo de deducciones tenemos el gasto de I+D+I del año 2021 menos la subvención recibida. Para simplificarlo, en este caso hemos puesto que el proyecto, la empresa lo ha hecho a pulmón, no ha recibido ayuda pública ninguna, con lo cual su base de cálculo son los 226.000 euros. En este caso, como hemos dicho que en los años anteriores no había tenido actividad de I+D, en vez de un 25%,
todo el gasto va sobre un 42%. Entonces aquí ya tiene 94.920. Además, como ha tenido una persona que por un valor de 60.000 euros que ha estado dedicada en exclusiva a I+D, a esa cantidad le hacemos un 17% y la suma de las dos cantidades son los 105.000 y pico de euros que se va a desgravar en este año. Para el escenario 2, que es el que hemos dicho que en los 2 anteriores años teníamos un gasto medio de 180.000 euros, pues tenemos igual, la base de cálculo de deducciones son lo mismo porque va sin subvención, pero ahora al aplicar el cálculo tenemos que hacemos un 25% sobre esos 180.000 euros que era el gasto medio y sobre la diferencia de los 226.000 a los 180.000 le aplicamos el 42%. Con lo cual aquí tenemos menos la cuantía que son 64.320. Y igualmente volvemos a aplicar el 17% al gasto de personales dedicado exclusivamente, que son los 60.000, y tenemos los, no me acuerdo cuánto salía, los 74.520. Como veis, aún sin haber tenido ningún tipo de ayuda, en un caso financia prácticamente el 50% del proyecto y en el otro pues no llega al 50%, pero tiene un 30 y tantos, 40% del proyecto del que recuperas la inversión que has realizado. Ahora, ¿cómo se pueden aplicar las deducciones? Las deducciones hay diferentes vías. La puede hacer lo que se llama autoliquidación, que la empresa pues lleva el control de lo que es el proyecto, de los gastos del proyecto y decide de forma por propia iniciativa, con la ayuda de su asesoría fiscal, aplicar las deducciones en el impuesto de sociedades. Luego puede hacer una consulta vinculante, un acuerdo vinculante previo, esas dos lleva un informe motivado ex ante y aplica las deducciones que lo concede, lo pide al Ministerio, bueno, a Hacienda, a la Administración de la Tesorería. Y con ese informe motivado vinculante que le facilitan, aplica la deducción por actividades de I+D, o el informe motivado ex post, que es el que te da mayor garantía jurídica, porque te da la total seguridad de que las deducciones que estás aplicando no van a tener ningún problema en una revisión posterior por Hacienda. Ahora esto lo explico rápido y ahora os cuento cómo se obtiene cada uno de estos informes. Los informes motivados, que es lo que te da la seguridad jurídica a la hora de aplicar las deducciones y la bonificación. Pues el objetivo es, como hemos dicho, superar la incertidumbre y la inseguridad que tiene llevar a cabo este tipo de actuaciones. ¿Cómo se consigue? Mediante la calificación de las actividades de I+D y de innovación tecnológica y de todos sus gastos asociados. ¿Y cómo se pueden utilizar? Pues a través, los informes son motivados y vinculantes para la administración tributaria. Están regulados, como hemos dicho, por la Ley del Impuesto de Sociedades y por el Real Decreto 1432/2003, que es el que regula la obtención y solicitud de informes motivados. Aquí os dejo un enlace por si alguien quiere bichear por la sede del Ministerio de Ciencia de cómo se piden y qué requisitos son los que te van a pedir a la hora de tramitarlo. ¿Cómo se solicitan? Una empresa que quiere solicitar un informe motivado vinculante tiene que ponerse en contacto con una entidad certificadora que está acreditada por ENAC, que le va a emitir un informe técnico. Este informe técnico no es vinculante, pero es necesario para tramitar el informe motivado del Ministerio. Con este informe técnico y toda la documentación que en los anteriores decretos te exigen presentar, tú a través del enlace de solicitud del Ministerio tramitas tu solicitud de informe. Una vez que presentas toda la documentación, el organismo, en este caso ahora es la Secretaría General de Innovación y del Ministerio de Ciencia e Innovación, antes era el Ministerio de Economía, te evalúa toda la información que has presentado y te emite el informe motivado vinculante. Entonces, una vez que tú tengas en tu poder ese informe motivado vinculante, cuando presentas el impuesto de sociedades, aplicas la deducción que has calculado previamente y tienes la seguridad jurídica de que lo que has hecho, si la administración te hace una auditoría, no te va a echar para atrás ningún gasto y te lo va a aceptar porque ha seguido un proceso que avala lo que has presentado.
¿Qué tipos de informes motivados vinculantes hay? Pues hay 4 tipos. El tipo A, que es el más extenso, es ex post, que se llama, que te lo dan una vez que ya has realizado el gasto. Y ahí va incluido el contenido, o sea, si la actividad es investigación, desarrollo e innovación tecnológica, primera ejecución, por si es un proyecto que se hace por etapas o por certificaciones, primera ejecución y el seguimiento de los hitos posteriores. Entonces te van emitiendo informes una vez que hayas ejecutado cada uno de los gastos. Luego tienes el contenido, los informes, los tipo B y tipo C, que son los contenidos ex ante, que se llaman. El tipo B es una consulta en la que te califican la actividad como investigación, desarrollo o innovación tecnológica, que lo único que tienes es la seguridad de que lo que tú estás haciendo sí es I+D+I. Y el segundo, el tipo C, que aparte de la consulta y la catalogación de la actividad como investigación, desarrollo o innovación, tiene en cuenta los gastos asociados, los gastos previos asociados. Entonces, tú le mandas la actividad y los gastos que dices que vas a hacer. Te lo verifican todos y te dan el informe ex ante. Tienen más seguridad jurídica que no presentar nada, pero no tiene toda la seguridad jurídica como tiene el tipo A porque es posterior al gasto. Si tú tienes el tipo B y el tipo C, pero haces un gasto diferente al que te han catalogado anteriormente, puedes tener problemas. Si lo haces tal cual lo que solicitaste en el inicio, vas a tener toda la seguridad, pero no tiene la seguridad total que tiene el tipo A. Este tipo de informe motivado es el que emite CDETI cuando tú presentas un proyecto. Tú presentas un proyecto al CDETI y automáticamente que te lo tras la resolución de aprobación, tú puedes pedir el informe motivante y automáticamente te emite un informe motivante ex ante donde te califica la actividad y los gastos que tú dices que vas a hacer. Por último está el tipo D, que es el de personal investigador. Este es el que hemos dicho anteriormente, que si tú vas a aplicar bonificaciones a más de 10 personas, requiere un informe motivado vinculante. Es un proceso similar al anterior. La empresa que lo va a aplicar o el centro tecnológico, porque este lo puede, o el centro de investigación, se pone en contacto con una entidad acreditada por ENAC, le tiene que hacer una memoria donde especifica qué tipo de actividades, proyectos está llevando a cabo, catalogándolos cada uno como investigación, desarrollo e innovación, y a continuación tiene que evidenciar, dice las personas que dedican el 100% de su jornada a este proyecto y tiene que evidenciar que realmente están dedicando el 100% de su jornada a los proyectos. Después de ese trámite, igualmente te emiten un informe técnico y solicitas a través de la aplicación del Ministerio el informe motivado vinculante. Es decir, que no he dicho antes que las deducciones fiscales tienes hasta 18 años para aplicarlas. No las tienes que aplicar en el año en el que realizas la actividad, porque hay veces que las empresas no tienen cuota de impuestos de sociedades, entonces reservas ese derecho a aplicar la deducción y lo puedes reservar hasta 18 años. Por último, el sello PYME Innovadora. El sello PYME Innovadora es un sello que emite el Ministerio de Ciencia e Innovación en el que considera que una PYME es innovadora cuando es intensiva en actividades de I+D. Y por ello es reconocido como tal mediante un sello. Este reconocimiento tiene algunas ventajas que son como las que hemos dicho anteriormente, que puedas compaginar las bonificaciones a la Seguridad Social con las deducciones fiscales por proyectos de I+D sobre una misma persona, y también otorga puntos en otras convocatorias, como por ejemplo las de la Junta de Extremadura, que si la empresa tiene el sello PYME Innovadora, pues tiene mayor puntuación que una que no lo tenga. ¿Qué necesita aportar una empresa para que el Ministerio la considere PYME Innovadora? Pues puede ser que haya recibido financiación pública en los últimos 3 años. En este caso no sirve la financiación regional, tiene que ser financiación nacional de cualquier proyecto del marco del Plan Nacional de Investigación, proyectos CDETI o proyectos europeos del antiguo 7º programa marco, del programa Horizonte 2020 o del Europa Horizonte. Otra de las vías es que hayas demostrado el carácter innovador mediante su propia actividad, porque haya no solicitado, que tenga concedido ya algún informe motivado en los últimos 3 ejercicios anteriores, cualquiera de las modalidades de informe motivados que hemos hablado,
o que disponga de alguna patente en explotación en un periodo no superior a 5 años desde el año en el que pide la inclusión en el registro de sello de pyme innovadora. Por último, pues que haya demostrado su capacidad innovadora mediante certificados oficiales reconocidos por el Ministerio. Estos son el certificado Joven Empresa Innovadora, JEI, que para recibirlo tienes que seguir unas especificaciones de AENOR, que es la EA 0043, el reconocimiento de pequeña o microempresa innovadora, que es otra especificación de AENOR, la EA 0047, o estar certificada conforme a la norma UNE 166.002 del sistema de gestión de I+D. Si cumples alguno de estos requisitos, tienes aquí el enlace del Ministerio donde tú llegas, das de alta a la empresa, presentas las evidencias, las evalúan y te conceden el sello PYME Innovadora. Por último, vamos a ver el Patent Box, que el Patent Box es otro incentivo fiscal que consiste en una reducción de la base imponible por ingresos derivados de la cesión o transmisión de determinados activos intangibles. Se trata, por tanto, de un incentivo para fomentar la valorización y transferencia de conocimiento y tecnologías de ciertos activos de una empresa a otra. ¿En qué consiste esto? Estos intangibles, el derecho de uso o de explotación de patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos. Derechos sobre informaciones relativas o experiencias industriales, comerciales o científicas. Esto debe de incluir el know-how. Cesión de activos intangibles para que la tecnología no se quede en una empresa, sino que la pase a otras empresas que quieran hacer uso de ella, y esto le permite que se declare solo el 40% de la renta que tiene de esta transferencia de conocimiento. Está regulada igualmente por la Ley del Impuesto de Sociedades, por el artículo 23, y un ejemplo de un esquema que es más visual. Hay una empresa que es la que genera el conocimiento y se le considera la cedente, que transmite o cede el activo intangible a un cesionario, que es una empresa que va a hacer uso de ese intangible en el desarrollo de su actividad económica. Por esa cesión paga a la cedente, y esos ingresos son los sobre los que puedes reducir hasta un 60% a la hora de la declaración del impuesto de sociedades. Este beneficio fiscal es menos conocido y menos usado, pero tiene también importantes beneficios para la empresa. El principal, como hemos dicho, que reduce la base imponible del impuesto de sociedades en un 60%, la parte que corresponda a esta transacción, que es compatible totalmente con las deducciones fiscales por actividad de I+D y con las bonificaciones de personal, que no tiene límite de aplicación, que es aplicable en cualquier tipo de empresa y entre empresas de un mismo grupo. Esto se utiliza mucho cuando es un grupo empresarial en el que hay una empresa que es la que se dedica a hacer la I+D del grupo y luego vende ese conocimiento para su uso a las restantes empresas del grupo. Pues en este caso el Patent Box es una de las herramientas que pueden utilizar. Se puede utilizar independientemente de la fecha de creación del activo, y los desarrollos pueden no realizarse en España. Con esto finalizamos la parte expositiva y bueno, pues volvemos a abrir el periodo de consulta si alguno tenéis alguna pregunta, consulta o necesitáis alguna aclaración. Voy a dejar de compartir. No sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta más. La parte de opciones es compleja y contarlo todo juntos, porque da cada una de las líneas, da para una charla larga, pero bueno, por lo menos para que sepáis que aparte de la financiación en convocatoria, que otras herramientas se pueden utilizar para financiar la I+D de una empresa. Si no hay ninguna otra pregunta, podemos dar por finalizada la sesión. Bueno, si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión individual, hemos facilitado en nuestros correos, pues estáis invitados a hacernos cualquier consulta. Si no hay cuestiones, procedemos a cerrar la sesión. Daros las gracias por la asistencia
y nada, a seguir avanzando en el camino de la I+D. Nos preguntan si podemos tener la oportunidad de volver a ver la grabación. Estamos realizando la grabación de la jornada y pues la facilitaremos al programa. Sí, Con lo cual entiendo, no sé. Rosendo nos puede aclarar, pero estará puesta en la plataforma del proyecto, si no me equivoco, estarán todas las sesiones formativas que se hayan dado en el marco del proyecto, creo que estarán a disposición de cualquier persona que las quiera volver a ver en la web del proyecto. No sé si me equivoco, Rosendo. Sí, en principio todas las acciones formativas y de divulgación se van a tener alojadas en la web, efectivamente. De acuerdo, bueno, pues eso, invitaros a realizar cualquier consulta, si tenéis algún tema que os inquiete, por ejemplo, el tema de la innovación, efectivamente se ha estado hablando de innovación tecnológica, realmente innovación no solo es tecnológica, pero efectivamente, como hemos dicho, las estrategias, las políticas van basadas siempre en política, las convocatorias van basadas en política y en este caso se toma la descripción concreta de la ley del impuesto de sociedades. Entonces, bueno, la solución sería cambiar las descripciones dentro del impuesto de sociedades. Pero eso es lo que hay y, bueno, nos tenemos que sujetar a las leyes, las políticas que existen y tratar de seguirlas. Bueno, sin más, procedemos a cerrar la sesión y lo dicho, muchas gracias y buena tarde. Muchas gracias a todos.